Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Wow, todos sus hermanos. Esa música está muy rápido. Necesito algo que sea adoración, porque cuando la música está muy rápida estamos predicando, lo que hace es interrumpir. Hay una bulla ahí. Entonces siempre cuando estamos predicando tiene que haber adoración, una música lenta que calme las ondas cerebrales. Fíjense que estoy usando toda mi hoja de vida para decirle cositas, que calme las ondas cerebrales de tal manera que el cerebro se disponga a recibir cosas. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos que sabían todo lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de los hijos de Yahweh habían 3 principales entendidos en los números que sabían todo lo que Israel, ¿verdad? Todo lo que los hijos de Yahweh debían hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de los hijos de Yahweh, uno entendido en política, que sabía todo lo que su pueblo debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de los hijos de Yahweh habían 2 entendidos en medicina que sabían lo que su pueblo debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Dónde quiero ir? Yahweh nos dio entendimiento en diferentes áreas de nuestra vida para que no solamente nosotros podamos ser guiados por ellos, sino que para que podamos guiar al pueblo. Amén. Eso es bien importante. Y voy a comenzar entonces ya yéndome en la pantalla, así que vaya activando y vamos a comenzar activando las pantallas, los administradores y los contadores, puesto que ellos son los expertos y yo solamente soy el pastor. Voy a comenzar a hacerles preguntas a los contadores y a los administradores para que nos orienten. Vamos a asumir la intervención en una empresa. Pregunto a los contadores, ¿en qué momento se hace el presupuesto de una empresa? Active su micrófono solo a los contadores. Ellos son los expertos. Contadores, ¿en qué momento se hace el presupuesto? Ajá, entonces tengo que hacer dedocracia. Nada más tengo 2 contadores ahí. Hago dedocracia. Comencemos con Tatiana. Antes de llevar a cabo una meta propuesta o un plan. Antes de llevar a cabo una meta propuesta o un plan, si yo quiero hacer mi presupuesto anual, ¿en qué momento del año lo hago? Ya se me unió otro contador, así que tenemos respuestas. Bueno, se hace hay un presupuesto que se hace, el presupuesto inicial antes de crear la empresa. Se hace un presupuesto inicial. Ajá. Y anualmente, a final del año, empiezo a programar mi presupuesto del año siguiente. Ok, a final del año, ¿en qué momento? Final del año puede ser en octubre, en noviembre, en diciembre. No, en el último mes del año programo mi presupuesto del año siguiente. Algunos dicen inclusive que en el tercer trimestre ya comenzamos a proyectar todo el año, ¿verdad? Sí, depende del tamaño de la empresa, qué tan grande sea, qué tantos departamentos tenga, con más anticipación debe empezar a proyectar. Así es. Por ejemplo, en las empresas que son del orden nacional, se presupuesta desde octubre y ya empieza a organizarse el presupuesto para el año siguiente. Ok, ¿listo? Muy bien. ¿Qué dice el economista?
¿Cuándo hacemos el presupuesto de una empresa? Se nos quedó el economista. Bueno, vámonos entonces con una administradora de empresa. Alexis, cuéntanos, ¿en qué momento estás tú pendiente a que se haga el presupuesto para mirar a ver de dónde van a venir los recursos? Pastor, buenos días. Buenos días. El presupuesto del año entrante se hace siempre es en el tercer trimestre finalizando, o sea, en el mes de diciembre, cuando ya se hace, por ejemplo, nosotros hacemos reuniones con los socios, se presenta todo el año financiero, estado de resultados, balance general, y de ahí se basa uno para hacer el presupuesto del año siguiente. Ok, listo. Muchas gracias, Alexis. Hoy tenemos un panel de expertos asesorándonos, ¿verdad? Pero este panel de expertos está asesorándonos y dándonos una información acerca del manejo empresarial. Aquí nos vamos enseguida y vamos aterrizando. Ahora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, recíbanlo. Así como se hacen los presupuestos empresariales, al finalizar el año también se hacen los presupuestos familiares. También se hacen los presupuestos familiares. Así como ustedes aplican esto a las empresas, comiencen a aplicarlos también a sus familias. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Y asúmanlo ustedes como unos administradores, porque no son más que administradores, pues el dueño es Yahweh y él es el dueño del oro y de la plata, es decir, es el que va a hacer la asignación de recursos a todas las necesidades que se presentan y a todo lo que es planeado durante el año. Amén. Entonces, primera cosa, tenemos que hacer un presupuesto. Y no solamente hacemos el presupuesto con nuestras necesidades, sino que el presupuesto, voy con los contadores otra vez, lleva un rubro, ¿verdad?, de cosas que no son necesidades, pero que tampoco sabemos qué es. ¿Cómo es que lo llaman ustedes? Esa parte del presupuesto. Los imprevistos. Los imprevistos. ¿Qué porcentaje hay de imprevistos? Depende de la actividad, pastor. Ok, y en la actividad nuestra que es servir a Yahweh, ¿cuánto le van a meter de imprevisto? En mi caso yo tendría que dejar como un 20%, porque a cada rato pasa. Okay. Un 20%. Entonces vamos a meter un 20% de imprevisto. Ahora, tenemos nosotros una ventaja enorme en lo que estamos haciendo, y es que aquí, póngame mucha atención lo que le voy a decir, aquí, en la actividad nuestra, no tenemos nosotros por qué medirnos en cuanto a los gastos, siempre y cuando esos gastos sean necesarios, porque es que el dueño de la empresa lo que tiene es plata, porque él es el dueño del ¿qué? Del oro y de la plata, siempre y cuando empresarialmente esté justificado cada gasto, él va a dar la provisión necesaria para que esa empresa salga adelante y tenga lo presupuestado. Amén. ¿Sí estamos hasta ahí o nos hemos perdido en algo? Estamos hablando de Biblia y estamos hablando de administración. Ojo con esto. Ok, listo. Hacemos un presupuesto de aquellas cosas que necesitamos para que aquel propósito que Yahweh ha encomendado se realice en nuestras vidas y en nuestras familias, y hacemos un presupuesto familiar. Ahora, entiéndame este asunto de presupuesto teniendo en cuenta de que yo como administrador, para realizar una labor,
necesito estar cómodo, vivir cómodo, no pasar hambre, tener mis servicios, contemplar que en La Guajira estoy contextualizándolos para que hagan presupuesto. Contextualizar que si, por ejemplo, estoy en La Guajira, por lo menos voy a tener 3 meses de calor en los cuales mis gastos desde el punto de vista de servicio, especialmente energía, van a ser mayores porque voy a estar prendiendo el aire acondicionado, ¿verdad? Con más frecuencia que el resto de los meses, y eso lo debo contemplar cuando esté haciendo el presupuesto de la energía. Contemplar que debo tener internet si voy a realizar actividades remotas y que no necesito cualquier internet, sino que necesito un buen internet para eso. Pero además en ese internet necesito un plan B, así como puedo presupuestar también en la energía un plan B, porque con alguna frecuencia se va la luz en La Guajira, ¿verdad? Y contemplar que debo ser amigable con el medio ambiente, por lo cual debo contemplar energías, ¿qué? Energías limpias en ese presupuesto, ¿verdad? Bien importante que debemos hacer eso. Ahora, nosotros realizamos un presupuesto y cada presupuesto lleva también un plan de ejecución de presupuesto, ¿verdad? Para que en cualquier momento, cuando se vaya a auditar lo que se está haciendo con la platica y lo que se presupuestó que se vaya a hacer, podamos mirar eso. En el caso nuestro, vamos a hacer auditorías cada 3 meses para que podamos ajustar a tiempo las cosas que van mal. ¿Estoy bien o estoy mal, administradores y contadores, con lo que estoy diciendo? Hello, I am here. Está bien, sí, hay que hacer revisoría siempre para ver cómo van funcionando las cosas. Okay, entonces vamos a hacer un plan de auditorías. Vaya tomando nota, ¿no? Vaya tomando nota que usted misma se está enseñando. Pero hay una cosa es revisoría y otra auditoría. Sí, vamos a hacer auditorías. Necesito un auditor interno. En la familia necesito un auditor interno. ¿Para qué? Para que cuando me vayan a hacer las auditorías externas, yo pueda haber resuelto algunas cosas que andaban mal y no sea que una auditoría externa sea la que me vaya a decir a mí las cosas que tengo que arreglar. Es decir, en mi plan de mejoramiento continuo, contemplo la posibilidad de una auditoría interna trimestral. Eso quiere decir que debe haber un miembro de la familia que no maneje la ejecución del presupuesto, porque el auditor no puede ser parte de, porque entonces queda viciado, ¿verdad? El que audite y diga, bueno, pasaron 3 meses, vamos a auditar lo que dijimos que íbamos a realizar en estos 3 meses, vamos a ver cómo va eso, qué hemos realizado, cuánto de ese presupuesto nos hemos gastado, ¿verdad? Si nos quedamos bien o nos quedamos cortos con eso, y qué podemos hacer de aquí en adelante para que el plan que hemos trazado se realice. Cuando los administradores se me hacen presenciales, mejor para mí, porque inmediatamente vamos avanzando mejor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, María Claudia, o algo más que aportar? De acuerdo. Ok, listo. Entonces vayan nombrando auditores internos y van a tener también un auditor externo. En este caso yo voy a auditarles como auditor externo de su familia. En cualquier momento, cada 3 meses, vamos a llamarlos, ¿verdad? Y vamos a solicitar los soportes y vamos a mirar ciertas cosas. O sea que me le puedo meter al rancho, porque el auditor no puede ser un auditor simplemente de papel, porque entonces le dicen en el papel que han hecho este mundo y parte del otro y resulta que nada. Yo soy un auditor de los buenos que va a campo y mira cómo está la cosa.
Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el presupuesto, tenemos que contemplar todo lo que vamos a hacer durante el año. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Que alguien me diga, por favor, de las cosas que debemos hacer durante el año para que nuestro propósito se realice. Que alguien levante la mano dentro o fuera de la cámara, digo, de la pantalla, para decirnos qué cosas debemos incluir, actividades que debemos incluir ahí. Comencemos por los médicos que nos digan algo. ¿Qué incluimos ahí, Lady Johanna? Dentro del presupuesto, actividades que vamos a incluir ahí. Sí. Para realizar el propósito de Yahweh estamos haciendo el presupuesto de una familia. ¿Las qué? Ella dice las escuelas de los niños. Está muy carnalita la doctora. Vamos a enfocarla. Tampoco el politólogo me entendió. Bueno, entonces rebobino y comienzo de nuevo. Dijimos que vamos a usar el conocimiento que tienen los contadores. Ahí está Tatiana levantándome la mano. Ya te doy, Tatiana. Explico y enseguida te doy la palabra. Dijimos que vamos a tomar como base la información que nos están dando los contadores. ¿Por qué? Porque esa información es útil para la vida diaria, pero también es útil para el reino. De tal manera que podamos hacer un presupuesto familiar. Los presupuestos familiares y los presupuestos empresariales, para que no se nos pase nada, los vamos haciendo, wow, tremendo. Yo no sabía que sabía tanto de esto. Lo vamos haciendo por rubros. Y en un rubro incluimos todo lo que tengamos que incluir y luego pasamos a otro rubro. ¿Para qué? Para que no se nos pase nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro presupuesto es un presupuesto familiar para realizar lo que nos mandaron a hacer aquí en esta tierra, que es el propósito de Yahweh. Entonces, te estoy pidiendo un rubro que deba ser incluido en ese presupuesto, ¿verdad? Y vamos a incluir el rubro, vamos a ir pensando en los gastos, vamos a ir pensando inmediatamente en las fechas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un plan de ejecución de presupuesto, ¿verdad? Tatiana, tú pediste la palabra. Bueno, cuando usted dijo que iba a rebobinar, creo que es oportuno que haga mi aporte en este momento. Cuando empezó a preguntar qué cosas se podían incluir en ese presupuesto, y como primeramente nosotros somos creyentes, en una ocasión, yo en un devocional, me estrellé con que cómo hace uno un presupuesto sin plata. Y eso es uno de los retos que como creyentes nosotros tenemos, independientemente de que seamos administradores, economistas, llámese X disfraz. Entonces, yo empecé a hacer una serie de aplicaciones, sabiendo que el reino también es una empresa. Haciendo esas aplicaciones, digamos que cada matrimonio, cada familia representa una empresa. Representa una empresa con un objeto social diferente de acuerdo al propósito que tiene cada matrimonio. Muy bien, o sea que el objeto social es el propósito. Siga. Entonces, una vez se sabe el objeto social de la empresa, o una vez Yahweh revela ese propósito, va uno a empezar a identificar lo que uno va a necesitar para desarrollar ese propósito. Clave, fe como las aves. Digamos, segundo,
el Rúa de Yahweh, la presencia de Yahweh en medio de nuestras vidas. Porque con ayuda de ellos, cuando se presenten ese tipo de situaciones, nosotros sabemos cómo impactan las finanzas en los matrimonios, y si no se tiene eso, ese presupuesto se va a romper, ese presupuesto no se va a cumplir, ese presupuesto va a quedar en el papel, independientemente de que haya una persona vigilando, independientemente de que haya un externo, e independientemente de que el mismo Yahweh esté allá arriba, porque un día también nos va a pedir cuenta, así como los hizo como lo dice la palabra con todos estos a quien les dio talentos. Entonces, partiendo de ahí, el primer rubro o el primer ítem que yo colocaría en ese presupuesto serían diezmos, ofrendas. Bueno, Yahweh es claro y lo dice en su palabra, que es el 10%, pero si yo no sé cuánto voy a recibir, si yo tengo un ingreso variable, si yo no tengo un empleo y en X momento me quedo desempleado y entonces mis ingresos varían, ¿qué hago yo con ese presupuesto? Si los ingresos no que yo esperaba, que los ingresos que yo esperaba no llegaron, entonces ahí es donde uno aplica la fe. Emma, reprendo toda obra del diablo sobre tu vida en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Ordeno que tu mente se someta en esta hora en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Lo que estabas haciendo últimamente, ¿era una pregunta o era una afirmación? No, eso en mi experiencia. ¿O es una duda? En mi experiencia de llevar a cabo esto, me han surgido ese tipo de cosas. Okay, entonces, es ahí donde nosotros debemos aplicar la fe de las aves y hemos aprendido que cuando uno diezma, que cuando uno ofrenda, blinda las finanzas en la economía, se blindan para con el enemigo. Y por eso en aquella oportunidad yo le hice la pregunta, digo, ¿cómo así que Judas le robaba a Yahshua si se supone que Yahshua no cometió ningún pecado y por ende él le robaba y cuando a nosotros nos roban uno debe cuestionarse? Entonces, Tatiana, te entiendo perfectamente. A ver, voy a ir dando enseguida respuesta a alguna de tus dudas que también son dudas acá fuera de la pantalla. La primera cosa es, estamos claros, Satanás no puede tocar nada de tu vida a menos que tenga un derecho legal. Segunda cosa, esos derechos legales pueden venir de ti, pueden venir de un pecado social o comunitario en el cual tú te adosas y puede venir directamente de Yahweh. En el caso de Yahshua, el derecho legal, y Judas, el derecho legal vino del cielo porque él hizo un diseño en el cual estaba Judas y en ese diseño en el cual estaba Judas estaba determinado lo que haría Judas. Entonces, al igual que el derecho legal en el caso de la enfermedad de Job, fue un derecho que se dio en el cielo. Segundo, tú has tocado un tema maravilloso. Gracias a Yahweh que esto está quedando grabado, porque voy a tratar de que ustedes hagan esto, que lo hagan los administradores, que me oiga Alexis, que lo hagan, que me oiga Lisette si lo va a escuchar grabado, que lo hagan los politólogos, que lo hagan los médicos, que lo hagan los profesionales de la salud, que lo hagan los que trabajan en labores como amas de casa, que lo hagan los estudiantes. Y es que toda empresa tiene que tener una matriz legal. Una matriz legal no es más que las leyes
que esa empresa debe cumplir y sobre la cual o en la cual más bien se va a regir desde el punto de vista legal todo lo que ellos hacen como actividad. Y entonces en esa matriz legal debe aparecer, por ejemplo, la Biblia. ¿Qué partes de la Biblia vamos a tomar? Todas, pero vamos a desglosar. En los desgloses va a venir para la parte que tiene que ver con presupuesto y la parte contable. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, ¿verdad? Probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Eso está ahí en Malaquías 3:10. Pero también nos va a aparecer, quiero a Juan Felipe sentado o lo siento aquí a mi lado congelado. Segunda de Corintios capítulo 9. Creo que el versículo es como 10 o versículo 8, donde habla de las ofrendas, ¿verdad? Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Malaquías me habla de porcentaje. Luego, si me habla de porcentaje, yo no necesariamente debo tener lo que voy a percibir cada mes, sino saber que hay un porcentaje asignado de manera mensual, trimestral, semestral y anual. Y el Rúa de Yahweh es tan precioso que nos está permitiendo hacer esto en un momento en que estamos terminando un semestre. Luego nosotros podemos hacer el presupuesto para el semestre que viene. Amén. Podemos hacer un presupuesto para el semestre que viene. Y ya le di ahí 2 bases legales. Le agrego otra cosa para que me vayan entendiendo. Libro de Levíticos capítulo 23 es otra base legal. Y en esa base legal podemos desglosar Levíticos capítulo 23 versículo 5. Ahí está la fiesta de Pesach. Levíticos capítulo 23 por allá por el verso 30 está la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas o la fiesta de Sucot. Y así sucesivamente y vamos incluyéndolas en el presupuesto, pero también las vamos incluyendo en nuestro plan anual. El plan anual, ¿qué nos va a decir? ¿Cuándo se va a ejecutar ese presupuesto? Por ejemplo, el plan anual podemos hacerlo de 2 formas. Es decir, tenemos que escoger un calendario para ese plan anual. O podemos escoger 2 calendarios al tiempo. Por ejemplo, Levíticos capítulo 23, verso 5, dice que a los 14 días del mes de Abib celebraremos la fiesta de Pesach, ¿verdad? Entonces lo colocamos ahí e inmediatamente colocamos 14 de Abib y enseguida abajo colocamos la fecha en el calendario gregoriano. Pero también dice la Biblia que el cordero se debe escoger el 10 de Abib. Eso lo dice en Éxodos capítulo 12 en el versículo 2. Vea lo tremendo. Hasta ahora me acabo de dar cuenta cómo conozco tanta escritura de ese asunto, ¿verdad? Y entonces colocamos ahí 10 de Abib y colocamos inmediatamente en la parte inferior, colocamos la fecha en el calendario gregoriano, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a colocar ahí? Si nosotros estamos en el lugar donde vamos a celebrar la fiesta, tenemos que anotar en nuestro calendario que vamos a apartar los días para hacer esa actividad, porque no es solamente los recursos, sino el tiempo de ejecución de la actividad. Segundo, si estamos ahí cerca, no vamos a incluir transportes, ¿verdad? Ni nada de eso, ni la comida, porque la comida va en otro rubro, que es el rubro de la comida durante todo el año.
¿verdad? Pero sí vamos a incluir la primicia. Entonces incluimos primicia. Y usted siempre, 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 para hacer un presupuesto tiene que tener por lo menos un estimativo de los costos. Entonces no me diga, ay, pastor, es que no sé cuánta primicia voy a dar porque como todavía no sé la plata que tengo que tener, profetice. O sea, yo lo estoy enseñando a hacer contaduría aplicada al reino de los cielos como un acto profético. Y usted anota ahí la cantidad, ora al Señor, la cantidad que Yahweh le ponga en su corazón, usted lo anota ahí. ¿Verdad? Vamos enseguida a la siguiente fiesta, cuesta 50 días según la norma, ¿verdad? Ubica la fecha y enseguida coloca fiesta de Shavuot. Fiesta de Shavuot está unida también a una primicia, coloca primicia, tanto. Ahora, si yo estoy fuera y sé que la celebración es en otro lado, voy a colocar, listo, número 1, transporte. Y pienso, bueno, ¿cuántas personas voy a llevar? Voy a llevar a toda mi familia, voy a ir yo solo. Acuérdese que está haciendo presupuesto y usted puede presupuestar sin ningún problema. Voy a llevar a toda mi familia. ¿Cuánto valen los transportes? Bueno, en este momento los transportes valen X, pero tengo que contemplar que como si estoy haciendo un presupuesto en el último trimestre del año pasado, tengo que contemplar las alzas que se van a dar, ¿verdad? Una vez que cambie el año. Y entonces usted hace ahí unos ajustes. Dice, tanto, Aclaro, el contador es Tatiana María Claudia. Yo soy solo el pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que yo me pueda equivocar en algún momento y usted puede levantar su mano y decir, pastor, venga, esto no es así, es asado. ¿Ya? ¿Estamos claros? Claro, María Claudia, claro, Tatiana. Sí, señor. Ok, y estamos entendiendo cómo esto que ustedes saben, en la cual ustedes son expertas, les puede servir para ajustar las cosas que no están ajustadas de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esto usted lo va a hacer proféticamente. Y una vez que usted termine su presupuesto, no es que va a terminar el presupuesto y lo va a engavetar. Cierto, Alexi, que uno cuando hace los presupuestos los hace y los engaveta. Y se acuerda de ellos al tercer trimestre. Cierto que allá en el hotel donde tú trabajas se hace así. ¿Se hace así? Nada, hay que estar encima de los presupuestos, hay que hacerles auditoría, hay que estar mirando las cosas y para eso entonces inmediatamente asignamos fechas para seguimiento. Muchas gracias, esposa mía. Fechas para seguimiento, pero las fechas para seguimiento tienen que estar acompañados por personas responsables. Porque usted, seguimiento, fecha tal. ¿Quién es responsable? No se sabe. Eso no va a funcionar. ¿Ya? Seguimiento, fecha tal, responsable fulano de tal. De tal manera que la gerencia pueda llegar y diga, bueno, vamos a mirar cómo está esto. ¿Quién es el responsable por el seguimiento? Fulano de tal. Fulano, venga, vamos a mirar cómo está este asunto. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? Ok, listo. Tenemos entonces que hacer un presupuesto. Ya le he dado una idea general cómo se hace un presupuesto, ¿no? Comenzamos por todas las cosas que tienen que ver con el ministerio. Luego podemos colocar un rubro que son las necesidades para hacer el ministerio, ¿verdad? En esas necesidades para hacer un ministerio, si usted no tiene casa, tiene que colocar el arriendo, tiene que colocar los servicios, tiene que colocar la comida, tiene que colocar la ropa, ¿verdad? ¿Ya? Una empleada o una persona que le ayude también tiene que estar en el presupuesto, ¿ya? ¿Qué más? Debe colocar recreación
ahí debe estar un rubro para recreación, educación de los niños, ¿verdad? Ahora, en el rubro anterior, Alexis, ¿cuántas Biblias tienes en tu casa? Tuya. Juan Felipe, entonces, ¿qué tenemos que incluir en ese presupuesto? Tienes 2. ¿Qué versiones son? ¿Ah? Bueno, entonces hay que hacer la averiguación de cómo se llaman las versiones y si desearíamos, ¿verdad? Para entender mejor la palabra, otra Biblia. Entonces la incluimos ahí en el presupuesto. Juan Felipe, ¿qué más incluimos en el presupuesto que tú desees tener este año que tenga que ver con el Señor? Que Él te ame. Bueno, entonces colocamos ahí necesidades emocionales. La manifestación del amor de Yahweh para con Juan Felipe. Esa es una necesidad. Y usted lo puede colocar ahí en el presupuesto como necesidades emocionales. ¿Verdad? Ajá, pero cosas que tú necesites físicamente para venir a la iglesia o algo. Dime, Juan Felipe. ¿El qué? ¿El qué? El buscador de YouTube. Bueno, listo. Entonces te lo voy a cambiar por una cosa que te va a gustar. Vamos a colocar en el presupuesto para Juan Felipe juegos. Le voy a colocar juegos para creyentes, para niños interactivos. Hay un juego interactivo para niños en los cuales ellos pueden hacer por lo menos 20 milagros de Yahshua. Eso hay que incluirlo en el presupuesto, ¿verdad? Si es posible, vamos a colocar también en el presupuesto una serie de YouTube que nos vamos a tomar el tiempo para bajársela, para tenerla disponible, para que ellos no tengan que estarse metiendo en el buscador y los perdamos de control, que se llama ¿cómo, esposa mía? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? A ver. Superlibro. Eso, muy bien. Vamos a incluir ahí Superlibro. Entonces, Superlibro significa entonces de que, bueno, yo voy a mirar de pronto cómo tengo un disco duro con Superlibro y todos los videos de Superlibro y los bajo, le indexo el tiempo y todo lo demás. Dime, Víctor Manuel. Ajá. Ok. Tiene una plataforma, pero estoy tratando de blindar a los niños. Es decir, voy a cortarles el internet a ellos, ¿ya? Sí, yo lo sé que es un usuario, pero entiéndeme, cuando yo le doy la posibilidad de que él entre a internet, él se me puede desviar por otro lado. Yo necesito dejarlo solo. Yo necesito dejarlo solo con herramientas a él solo, sin que tenga internet. Bueno, entonces si puedo habilitar solo la plataforma, está bien, pero aún así insisto en lo mismo, porque si se me cae el internet, el pelado va a tener el acceso a lo mío. Lo quiero ahí. Lo quiero enfocado. ¿Hasta cuándo? Hasta alinearlo. Y después de alinearlo, también vamos a seguir en eso. Fíjense que en un presupuesto familiar uno piensa en todo. ¿Ok? Piense y vaya más allá. Yo soy ambicioso. Vamos a meterle una consola para que tenga sonido tipo cine. Y un televisor grande o una... Sí, yo sé que abres la boca, te estoy dando lo mejor. Eso, pero para que veas lo que Yahweh quiere, oíste, Juan Felipe. Y tú te goces el asunto. ¿Ok? Entonces voy a poner todo a mi favor. ¿Verdad? En el presupuesto, y le voy a preguntar a las mujeres y no a los hombres, ¿qué incluirían para sus maridos? Para ellos, no para la familia. Comenzamos ahí con Lady Johanna, seguimos con Alexis y vamos acá con Dora. ¿Qué le van a incluir a sus maridos?
Lady Johanna. No, o no, le escojo tal cosa. Sí, claro. Un software bíblico, yo se lo vendo y me gano la platica. ¿Cuánto está dispuesta a pagar por eso? ¿Qué tal si incluyes un computador con software instalado? ¿Sí lo necesitas? No tenemos, no, es para tu marido. Solo para él. Le cortamos el internet, le colocamos, también tenemos que manejar las cosas. Le colocamos el software sin entrada a internet para que lo que vaya a usar lo tenga ahí. Y le prohibimos la entrada de memorias. ¿Ok? Tenemos que ir ejecutando la cosa. Dime, Alexis. Alexis. Alexis, dime. Dora, dime. ¿Sí ve lo que me dio mi esposa? Un congreso 2 veces al año, uno semestral, con pastores, espero que sea en el ámbito profético, ¿verdad? Para ir a impregnarme, ¿verdad? Para ir a impregnar. Muy bien, si se dan cuenta que ustedes pueden hacer presupuestos y cuando están haciendo presupuestos están profetizando. Ahora, usted tiene que incluir y darse cuenta que en los presupuestos, si hay una cosa importante, es tener en cuenta la palabra que Yahweh le ha dado. ¿Por qué? Porque está enfocada en la realización del propósito. Ahora, yo hago una pregunta. Si nosotros hacemos estas cosas, ¿será que nos van a pasar cosas que nos van a encontrar desprevenidos? ¿Qué dice la palabra al respecto? Siendo que nuestro canon es la Biblia. ¿Qué dice la palabra al respecto? Dice que los hijos de Yahweh no serán sorprendidos. ¿Por qué? Por malas noticias. Todo lo que le sorprenda a usted serán buenas noticias. Por ejemplo, le puede sorprender que después de hacer un presupuesto, usted vea tanta plata y diga, bueno, ya yo hice este presupuesto, señor, ahí te lo dejo, pero esta cosa está como rarita, ahí se necesita mucha plata. Pero le puede sorprender que Yahweh le dé tanto dinero que supere eso y aún sobre. ¿Cierto? Entonces, la otra cosa que nosotros tenemos que hacer para una empresa es la misión y la visión. Eso lo hacemos antes del presupuesto, eso lo hacemos antes de hacer el plan anual, la misión y la visión. ¿Cómo será que se elaborará la misión y la visión de su familia? Con el propósito de Yahweh. Mediante la revelación del propósito de Yahweh, usted elabora la misión y la visión. Y esa misión y la visión dicen los que saben mucho de empresas, como por ejemplo Alexis, que sabe bastante de empresas, dicen que esa misión y visión tiene que ser comunicada a todos aquellos que formen parte de la empresa para que ellos entiendan hacia dónde se va y se alineen a esa visión y a esa misión. O sea que un buen lugar para colocar la misión y la visión son unos sitios especiales. Por ejemplo, la tapa o la puerta de la nevera, y el otro lugar es justo enfrente del bacinete del baño.
porque ahí tienen que llegar todos. Y cuando llegan ahí se dan de frente con la misión y la visión. Y cuando vayan a abrir la nevera, se dan cuenta con la visión y la visión. Yo no sé si hay alguien en una casa que no llegue a la nevera y al bacinete. Yo no creo. Esos dos sitios son obligatorios. Obligatorios. Ahora, les pregunto, antes de hacerle la pregunta, vamos a usar otros recursos. La Biblia dice que debemos nosotros someternos a las autoridades, porque todas las autoridades son colocadas por Yahweh. O sea que en la matriz legal de nuestra familia, John, ¿qué cosas debemos colocar también, además de la Biblia? ¿Qué cosas debemos colocar en esa matriz legal? ¿Qué debes cumplir tú en este país? La constitución política. Ya nos resultó otro politólogo allá en Turbaco. La constitución política de Colombia, hay que colocarla ahí. Víctor Manuel, ¿qué más hay que colocar ahí? Ay, entonces. El código de policía, ¿verdad? Las leyes, tanto las leyes recién salidas como las leyes anteriores deben estar. El código de tránsito, todo va conforme a la, ¿cómo se llama? Conforme a la, Tatiana, recuérdame, a la, ahorita dijiste, no, al cumplimiento de la razón social de la empresa, en este caso la razón social de la familia. Claro, porque es que si usted no necesita, por ejemplo, manejar un carro, es menos importante el código de tránsito. Sin embargo, necesita saber algunas cosas que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con los peatones, por ejemplo, ¿ya? Que tienen que ver con las motos, si se monta en moto, y que tienen que ver con transporte público, pero no con manejar en sí. Es decir, las empresas van adosando a su matriz legal la parte de la ley que de alguna manera los implica a ellos, porque no toda la ley los está implicando a ellos. Una parte de la ley los puede implicar, otra parte de la ley no les interesa tanto, de tal manera que puedan cumplir lo uno y lo otro. Hemos tratado de hacer un ejercicio para que usted no se me divida. Tenemos mucho creyente dividido, mucho creyente que viene a la iglesia y escucha la palabra, pero entonces no compagina la palabra con el diario vivir, porque cree que allá fuera de la iglesia, lo que prima son los códigos, la constitución, la ley, todo lo que usted quiera, y que no prima la Biblia, allá y aquí. Solo que hay que aplicar, hay que concatenar lo uno con lo otro. Amén. Ahora, yo quiero que usted en este momento, de manera honesta y sincera, me diga en qué le ha aprovechado en este día el que podamos hacer ese ejercicio. Empecemos. Vamos contigo, Tatiana. Cuando leyó la palabra, sabía que iba a pasar algo así, pero me impactó la segunda, esa es la segunda porción, cuando la segunda, o lo que dice al final del versículo que dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, el compromiso mío no solo es con mi familia, sino con mi prójimo.
y se anota una, digamos, sí, o una responsabilidad o otro gramo en la balanza de por qué estudiar la palabra, seguir estudiando la palabra en este sentido, porque como cuando uno tira una piedrita en un lago y uno ve las ondas. Si uno es negligente, los primeros que reciben ese impacto son los que están cerca de nosotros. Y así sucesivamente. Y la palabra lo está diciendo. Así que de mí lo van a demandar, no solo para con mi familia, sino para con mis hermanos. Entonces, eso es una motivación más para de una vez por todas hacer la respectiva aplicación en este sentido en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio y por ende replicar lo que he recibido de Yahweh para que ellos también pues puedan beneficiarse de él. Okay. Cuéntame, Miguel. No, es interesante porque precisamente nosotros ya veníamos hablando de eso y eso nos confirma que se nos está dirigiendo. Es importante tener la visión clara porque si tenemos la visión clara sabemos para dónde vamos. Y eso quiere decir la visión. Y la visión también contempla tiempo para periodos de tiempo donde se debe haber ejecutado la misión. O sea, hablamos de la visión, pero también tenemos que tener en cuenta la misión y es en cuánto tiempo vamos a ejecutar la visión que tenemos o que el Señor nos ha dado. Entonces, como que me llamaba la atención en que como familia debemos tener clara la misión, la visión y la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces yo me ponía a mirar ahí como que poner un póster en la sala y decir, somos una familia que Yahweh ha establecido en Turbaco para llevar a cabo esta y esta labor. Entonces cada que uno entre y uno se dé cuenta de que para eso está, entonces cuando vengan, digamos, los ataques del enemigo para intentar desviarnos, entonces vemos ahí, miramos la palabra que Dios nos ha dado y nos establecemos nuevamente en el objetivo que ya voy a trazar para nosotros. Y en cuanto a las finanzas, pues ese tema yo creo que, bueno, ya habíamos aprendido que es fundamental, pero debemos aterrizarlo y una manera de aterrizarlo en el presupuesto. Entonces, ya como que hay que tomar en serio esas cosas y no andar como que mirando qué se nos viene, qué se va a dar, o si se da esto, y si gana el que tiene que ganar, y si empata, y si se dan los resultados, vamos. No, ya como que uno programarse mejor para que los desajustes, los inconvenientes que puedan surgir, pues no nos afecten. Ya, y si pasa esto, y si ya tenemos, digamos, una planificación de lo que vamos a hacer. Entonces, eso es muy importante, pero ahora me estoy dando cuenta que es fundamental para que podamos avanzar en lo que ya bueno nos han comentado. Lady Johanna. Yahweh les bendiga a todos. De lo que aprendí de esta palabra, pues me impacta mucho porque creo que me pudo, o sea, en sí el efecto de la palabra en mí es que de pronto tenía muchos conocimientos dispersos que de esta palabra que es importante engranar, que hagan un engranaje y que se unan para que todo funcione bien dentro de la casa. Realmente es muy importante, que también les recordé, es saber si hasta estas alturas de la vida, hasta estas alturas de lo que has recorrido como familia, tenemos claro el propósito de Yahweh en nuestra vida o con nuestra familia. Porque si no tenemos claro cuál es el fundamento o a qué nos ha llamado como núcleo familiar el Señor, es difícil organizar algunas cosas
y eso relacionado con el presupuesto del que hablaba hoy el pastor, ¿no? Porque inicialmente tienes que saber qué es lo que ha colocado el Señor sobre tu familia para ofrecer al pueblo de Él y para impactar también a la humanidad completa. Y eso va a ser la diferencia. Si no hemos identificado eso, pues hay que orar por eso, porque de ahí parte todo para poder hacer una visión, una misión y apegarnos a eso desde el punto de vista del marco de la legalidad, de la matriz de la legalidad que él hablaba, para poder orar por eso, para que además pedirle al Señor la revelación de las estrategias para sacar ese proyecto, ese propósito y además el presupuesto relacionado con el propósito adelante. Es una cuestión de organización. La otra cosa que, bueno, que pude aterrizar es que a veces intentamos hacer estas cosas, pero dentro de la familia, pero no le damos mucha importancia y empezamos el año como con la idea, como con el propósito, la iniciativa de que voy a hacer esto, pero por allá a mitad del año lo dejas tirado y ya no sigues haciendo la secuencia, o sea, porque no ves de pronto, no lo vemos como hoy podemos verlo como la familia, como una empresa y que realmente tienes que estar haciéndole seguimiento a esas cosas que inician el año, de que se hace un presupuesto, tienes que hacerle la revisoría, la auditoría, porque si no, se vuelve todo eso un enredo y un arroz con mango a mitad de año. Al final, cuando vas a ver, lo que empezó bien se enredó, todo quedó. Comenzamos algo y no lo terminamos, es lo que quiero decir. Y bueno, eso fue todas las cosas que aprendí. Creo que esto va a ayudar mucho a organizar. Creo que podemos partir desde hoy con un enfoque más claro, a personarnos de verdad de eso que el Señor, particularmente orar para que el Señor revele realmente ese propósito. Aquellos que ya saben de qué se trata ese propósito, pues ya pueden empezar a orar por estrategias y a caminar y que la familia funcione en pro de esto y relacionado con esto. Amén. Bendiciones del Señor para ustedes y para los que están acá también. Bueno, ¿qué les digo? Es interesante la palabra de hoy. Tengo que ser sincera y decirles que no había visto las cosas desde ese punto de vista. Yo he trabajado también en empresas y he estado muy cerquita. Por ejemplo, yo trabajé una vez en la alcaldía de mi pueblo y el que hacía el presupuesto era muy amigo mío. Yo lo escuchaba hablar y decir de todas las cosas que iban a planear en el último trimestre del año para luego ejecutarlo en el próximo año pues que llegaba. Pero ahorita, después de eso, yo nunca le presté atención a eso, pero realmente llevándola a la palabra, sí me pongo a pensar que la misma palabra nos enseña eso. El Señor es un Dios de orden, es un Dios de orden, un Dios de estrategias también. Y nosotros realmente, si siquiera hiciéramos eso, de realizar unos presupuestos, yo pienso que avanzaríamos en el propósito de Yahweh, porque es que hacer un presupuesto es orden dentro del hogar, es orden dentro de la congregación también. Eso se lo enseñaríamos a nuestros hijos, que nuestros hijos también planificaran, porque es planificar también. Y qué hermoso hacer un presupuesto que se lo podamos llevar a Yahweh, porque en ese presupuesto caben una cantidad de cosas. Uno diría, ahí hay locuras establecidas en ese presupuesto, cosas que para la mente humana son imposibles de alcanzar. Pero si las llevamos a Yahweh, Yahweh nos podría sorprender, porque Yahweh está viendo que hemos sido organizados, que hemos tenido en cuenta realmente cómo se debe llevar la vida aquí en esta tierra y que todo tiene un orden. Entonces Yahweh miraría eso y diría, ¿cómo no voy a prestarte atención si tú te apartas un tiempo y eres disciplinado y sabes que para ti esto es importantísimo, hacer un presupuesto en el cual me presentas todos los años? En mi presencia voy a estar atento y que ese presupuesto podamos monitorearlo, ¿cierto? Que podamos cada vez estar allí periódicamente revisándolo, qué cosas se han cumplido, qué cosas no se han cumplido y que tal vez son imposibles de alcanzar. Y entonces pedirle a Yahweh que nos ayude a modificar aquello que tal vez no era lo que él quería, pero que llegaron a mi mente esas cosas y Yahweh me va a ayudar a transformarlas para que yo pueda alcanzar aquel objetivo al cual yo he apuntado, ¿no?
Entonces sí es interesante eso. Yo ahorita pensaba y decía, oh Señor, increíble que si nosotros fuéramos más disciplinados, viviríamos una vida completamente diferente, porque, por ejemplo, vamos a hablar de lo que aquí se ha dado últimamente, y es la cuestión de las primicias. A veces no vienen porque no hay plata para las primicias, y eso no se presupuestó. Y nosotros hemos aprendido que en el año tenemos 3 fiestas, ¿cierto? Y cada fiesta lleva una primicia que el sacerdote de la casa debe apartar para allá. Entonces, en ese presupuesto, aparte del diezmo y la ofrenda, yo pongo esas 3 primicias, y esto es sagrado, Señor. Yo voy a orar por esas 3 primicias al año. Eso es intocable. Y por ese presupuesto del transporte también. Y eso es algo que nadie podrá tocármelo. Entonces, sí es hermoso. Y entonces Yahweh dice, cómo me gusta mi hijo, que mi hijo está enfocado en el reino. Mi hijo no solamente está detrás de la comida que se tiene que comer todos los días, detrás del afán de la tierra, sino que se enfoca en el reino de los cielos, está pendiente a las cuestiones mías, porque él sabe que en la tierra él es un advenedizo, él es un extranjero, él pertenece al reino de los cielos, por lo tanto él desde allá está enfocándose y está trabajando y está acumulando riqueza para el reino de los cielos, y eso me parece glorioso, y eso nos cambia realmente todas las perspectivas que tenemos como ser humano común y corriente. Nosotros tenemos que ser diferentes al mundo, tenemos que planear las cosas y colocárselas a Yahweh. El hecho de hacer un presupuesto no quiere decir que ya lo voy a lograr, no, nosotros se lo llevamos al Señor y le decimos, Padre, aquí está este presupuesto conforme a tu voluntad, cumple esto, Señor, y si no está conforme a tu agrado, pues ayúdanos a hacerlo conforme a tu agrado. Entonces sí miraba esa parte de que porque a veces hay tanta necesidad en los hogares. Claro, porque no ha habido un presupuesto hecho con anterioridad, no ha habido una organización de los recursos, especialmente de los recursos y del tiempo, no solamente recursos únicamente, sino también del tiempo. Yo presupuesto el tiempo y oro a Yahweh para que Él me dé el tiempo, y eso debe ser sagrado para mí. Entonces sí glorifico a Yahweh en esta hora, no lo había visto de esa manera. Porque nosotros, aunque no trabajemos nosotros siempre nos llega algo a nuestras manos. El Señor es misericordioso y llegan los recursos. De cualquier manera, el Señor nos hace ver los recursos, nos hace tocar los recursos, aunque no tengamos un sueldo fijo. Pero aún de lo muy pequeño que agarremos, de ahí debemos ser también fieles a Yahweh y apartar lo que a Yahweh le pertenece. Entonces, sí tomo esta palabra para mí hoy. Realmente, lo que dije acerca del viaje del pastor, sí me gustaría hacer ese presupuesto. Voy a empezar a orar al Señor desde ya para que me ayude. Yo puedo regalarle a mi esposo un viaje a un congreso profético. ¿Por qué no? Entonces sí pensar en eso y sorprenderlo y decirle, mi amor, hay una actividad profética, quiero que vaya. Y si de pronto me dice, no, mi amor, si no tengo los recursos, yo le digo, no, mi amor, este es mi regalo para ti, para que vayas y te emprendes de la presencia del Señor, y hacerlo pues ustedes también con su esposo, con sus hijos, y los hombres también hacerlo con su esposa. Entonces, glorioso es nuestro Padre Celestial, por algo estamos aquí y por algo el Señor en esta mañana nos ha traído esta palabra. Así que un abrazo para todos y vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Bendición. Note algo bien especial. Este presupuesto, si es auditado, la auditoría interna nos hace saber cómo va y lo convierte inmediatamente en una lista de oración. No sé si me entendieron lo que dije. La auditoría interna lo convierte en una lista de oración. ¿Por qué? Porque no, en una lista. O sea, lo que es un presupuesto inmediatamente pasa a ser una lista de oración. Porque yo llego, lo audito en el primer trimestre y me doy cuenta que el cumplimiento no va bien, y entonces normalmente yo iría a la gerencia y le diría, mire, que... Pero la gerencia a su vez, si el problema es de plata, ¿a dónde va? Donde el dueño. Entonces yo aquí voy directamente donde el dueño, le digo, vea, padre, mire cómo va este asunto, y es por falta de plata. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego y acción de gracia,
Y el shalom de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, se convierte en una lista de oración para nosotros. Eso quiere decir que inclusive las auditorías deberían ser más frecuentes para que a más temprano tiempo nos demos cuenta de los incumplimientos y hagamos las correcciones que se deben. Amén. Ahora, esto que hicimos con el presupuesto de una familia, tenemos que hacerlo también con la agenda personal. Hay que hacer agendas. Hay que hacer agendas. Amén. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte, exaltarte, glorificar tu nombre porque tú has sido bueno, porque tu misericordia y tu amor han sido para siempre. Oramos delante de ti para que tú nos ayudes y hagas la diferencia en nuestra vida en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom.